Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero que bien, a pesar del calor intenso en casi toda España, sobre todo en determinadas zonas, y esperando para muchos que lleguen ya las vacaciones, algunos en julio, otros en agosto, y habrá quien se las tome en otros momentos del año. Nosotros estuvimos ayer, el viernes, estuvimos en Málaga grabando el programa. Fue grabado desde el Club Mediterráneo para emitirlo ayer sábado en el Congreso de Clubes Deportivos y Recreativos que tuvo lugar en un centro de la Junta de Andalucía, de la Concejalía de Turismo y Deporte, un congreso donde clubes de diversos puntos geográficos de España, como el Club Canoe, el Covadonga, el Club de Campo de Madrid, más de 500.000 afiliados se reunieron para intentar mejorar el servicio que dan a la ciudadanía. Y hoy domingo ya aquí de nuevo en el estudio de Radio Marca en Madrid, con Víctor Palmeiro en la parte técnica y con nuestro habitual y querido Xavi Vergara en la coordinación y también producción. Por cierto que una vez más, gracias a Alejandro Leiva, técnico de Radio Marca Málaga, y al director Antonio Jesús Mercha. Primera llamada telefónica de la mañana con Chema Uceta. Señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Qué bien te lo has pasado en Málaga, ¿eh? No crea. Bueno, la verdad es que el Club Mediterráneo es un club extraordinario. No tuve oportunidad de realizar ningún tipo de actividad física y la verdad es que estuve trabajando, pero sobre todo saludando a gente muy interesante, gente muy del deporte, gente muy competente, como la que tuve también la oportunidad de saludar el pasado martes durante la gala de Radio Marca, donde por cierto le puse ausencia, señor Buceta. Sí, la verdad es que no pude asistir, lo sentí mucho, pero tengo una semana complicada. El martes me vuelvo a ir a México, acabo de llegar prácticamente, y esta semana la verdad es que ha sido una semana de mucho ajetreo, esa es la verdad. Bueno, pero supongo que lo pasasteis bien también. Bueno, ahí, ¿no? bien, ¿no? Un poquito de calor. Debe ser que el Comité Olímpico no paga la factura de la luz, tendrá sueldos muy elevados, me explico, ¿no? Ya. Y no se paga la factura, pero un ambiente extraordinario, porque estaba toda la gente de Radio Marca. Estaba, por ejemplo, Jorge Garbajosa, imagino que conocido tuyo, ¿no? Siempre, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto que sí. Y no estaba Gerardo Cebrián, pero él había avisado que no podía ir. Don Gerardo, por cierto, ¿qué tal? Guadalajara, buenos días. Buenos días, aquí estamos de tormenta en tormenta. Sí. No falte nada. En Málaga no, y en Madrid creo que tampoco. Xavi Vergara estuvo también en la gala de Marca. Por cierto, Chema, que quería hablar de Carolina Marín, porque me llamó mucho la atención su intervención cuando salió al premio que le dio a Radio Marca, porque hablaba que su idea era llegar para competir y para ganar al próximo Campeonato de Europa que se va a celebrar en su tierra natal, en Huelva, pero que se está dando cuenta que la recuperación es muy difícil y que ya con llegar y poder jugar un partido, aunque sea de forma simbólica, que para ella ya es suficiente. Incluso, decía, le preguntaron, bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran como deportista? Porque contó que se emocionó el otro día en la calle, unos niños jugando en Madrid, jugando a bádminton. Eso era algo, bueno, impensable, ¿no? Hace tan solo unos años, ¿no? Y que estaba muy emocionada, ¿no? Y al final comentaba que ella quisiera que la recordaran no como una gran campeona, triple campeona del mundo, campeona olímpica también, sino por sus valores como deportista. Por una parte, Chema, entiendo que eso es muy significativo porque para ella prima el valor del deporte, pero por otra parte me da la impresión de tristeza, ¿no? De que ha llegado el momento en que ella ha dicho, yo creo que mi historia deportiva termina aquí. Hombre, lo que está claro es que eso es un deseo que sobre todo tienen los deportistas cuando ya se van a retirar, ven lejos la retirada y sobre todo cuando ven que el rendimiento no es el que tenían antes. No digo que sea el caso de ella, pero está claro que un deportista como ella, sobre todo
se la recordará porque ha sido campeona olímpica, porque ha sido campeona del mundo, por todo lo que ha hecho por su deporte, y ahí es donde está su verdadero legado. Los valores del deporte, todo esto, bueno, pues sí, también, ¿no? También se la pueda recordar como una persona constante, que ha superado la adversidad de las lesiones, que no se ha conformado, que ha buscado la excelencia, en fin, lo que se puede ver, ¿no? Pero realmente lo que llama la atención de su palmarés pues ese es su palmarés deportivo, son los resultados, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se la va a recordar mucho. Pero bueno, está claro que cuando llega el momento de decir, bueno, ¿cuál es mi legado? ¿Qué es lo que puedo dejar aquí? ¿Cómo me van a recordar? Pues te van a recordar por eso, porque entre otras cosas el deporte es muy cruel, porque dentro de 20 años pues seguramente casi nadie se acordará de quién era Carolina Marín. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Nos acordaremos los que, bueno, yo ya no llegaré, pero nos acordaremos los que hemos vivido su etapa como deportista de élite. Uh-huh. Como podemos recordar ahora, pues no sé, te digo, por ejemplo, por mi parte, pues Manolo Santana, pues sí, yo sé quién es. ¿Por qué? Porque le he visto ganar Wimbledon en el 65, en el 66. Bueno, pero claro, habrá chicos ahora mismo que no saben ni quién es Manolo Santana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Gerardo, ¿qué te sugiere lo que acabo de contar? Coincido con Chema porque es cierto, eso no solo ocurre en España, ocurre a nivel mundial. Tú cuando te preguntan por yo qué sé, Sergei Bubka, pues por ejemplo, ¿por qué le recuerdas? Porque batió 23 veces el récord del mundo, porque es campeón olímpico, porque es no sé qué, porque es no sé cuántos. Claro, cuando le preguntan a un deportista que está a punto de retirarse ¿por qué quieres que te recuerden? Pues a lo mejor por su parte parece muy prepotente decir porque he sido campeón olímpico y 5 veces campeón del mundo y 18 de Europa. Pues siempre sales con estas cosas, ¿no? De que me recuerden como... Bueno, lo que está claro es que las lesiones han maltratado a Carolina. Sí, ella, Gerardo, ella contó en la gala que en los Juegos Olímpicos de París era el momento deportivo de su vida en que ella se encontraba mejor física y mentalmente. Bueno, eso también se dice siempre. Sí. Y sí, claro. Pero yo recuerdo la lesión anterior que le impidió ir a los Juegos de Tokio. En fin, lo que quiero decir es que la han maltratado y la han destrozado deportivamente porque es una deportista formidable que ha sido una vez campeona olímpica, pero podía haber sido 3 veces campeona olímpica, ¿eh? Sí, pues 3 veces. Sí, claro, pues sí. Y al final, claro, cuando te preguntan por Carolina, ¿yo de qué me acuerdo? Pues de eso, de que ha sido una gran campeona, pero podía haber pasado a la historia como la más grande de todos los tiempos. Uh-huh. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es más, ahora estás hablando de este campeonato de Europa en Huelva, pero es que quiero recordar que ya hubo otro campeonato de Europa también en Huelva en el que no pudo participar, precisamente. Claro, se lo perdió. Sí. No, a mí me han comentado... Del mundo, ¿no? Fue del mundo, ¿no? El anterior. En el Consejo Superior de Deportes... Me han comentado que la intención que tiene es exclusivamente jugar un partido de forma simbólica, sin competir. Bueno, lo comentaremos si os parece y lo analizaremos en su momento. De todas formas, todo tiene su parte oscura, es decir, que esta chica también no ha sido una chica fácil en el trato diario, esto es lo que siempre me ha llegado a mí, por parte de personas que la rodeaban. O sea que ojo, o sea que cuando hablamos de los valores, de no sé qué y tal, también tiene que ver con lo que no se ve. Chema, yo te digo lo que ella contó cuando le preguntaron. No, pues bueno, no va a contar lo que acabo de decir yo. Claro. Pero te quiero decir que bueno, que a veces estos deportistas que destacan mucho, una cosa es lo que se ve y otra cosa es luego el día a día, que a lo mejor no es tan fácil. Claro, por cierto. De hecho ha cambiado de psicólogo muchas veces. Bueno, en fin,
Y luego también es verdad que el Consejo Superior de Deportes pues se ha volcado muchísimo con ella, lo cual también es una buena historia de cómo cuando apoyas mucho a una persona que tiene talento, pues puede alcanzar buenos resultados. Esto hay que decirlo. Claro. Totalmente de por acuerdo. cierto, quien estuvo también y que, estuve entrevistándola y realmente encantadora. Yo había oído alguna experiencia negativa. Tiene, por lo visto, la persona que voy a comentar ahora, tiene una especie de manager que impide que vaya a determinados eventos y entrevistas si no hay una contraprestación económica de por medio. Yo no digo que eso esté mal ni que esté bien, cada uno... No, nombre y apellidos, Fernando. Doña Teresa Perales, 28 medallas paralímpicas. ¿Vale? Ya. Y, Bueno, eso es muy típico, ya, Fernando. pero os aseguro que en el trato directo, súper encantadora, No. ¿eh? Digo que es muy habitual lo del manager. Ya. Yo ese mundo me lo conozco muy bien, como te puedes imaginar, porque me ha tocado bregar con ello o contra ello. Sí. Y efectivamente, pues aquí todo el mundo, una entrevista, no, habla con mi manager. Ya. Una entrevista, no, habla con mi manager. Pues se ha puesto de moda desde hace años, se ha puesto de moda la figura del manager. Y al final es el manager el que te dice si vas, si no vas, incluso además, en algunos casos de deportistas muy sonados, pues hay dinero de por medio, claro. Bueno, ya digo que el tema del dinero a mí no me parece ni bien ni mal, es decir, cada uno tiene todo el respeto a solicitar lo que considere conveniente. A mí tampoco. Bueno, a mí no me parece mal, pero también la exageración tampoco creo que sea buena. Es decir, un deportista al final se debe mucho a su imagen pública. Claro. Entonces no puede estar cobrando a $3.000 o 3.000 euros la conferencia para contar 4 obviedades, ¿no? Que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, pues se aprovecha un poco esto, la imagen, tal. Y los managers, pues lógicamente que van con porcentajes, pues se dedican a eso. Me imagino que el manager de Alcaraz, pues no será pobre. No, seguro que no. Otra cosa bueno, es el manager. Teresa Perales, encantadora, quiere ir a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles e intentar batir el récord que comparte con el señor Phelps de 28 medallas olímpicas, aunque en su caso son paralímpicas. Sí, Chema, que sí. No comparemos, por favor. No comparo. Te digo, Chema, que te digo lo que ella ha contado y punto. No quiero... Ya, es el momento. Y está bien que no lo cuentes, pero no es lo mismo. Vale. Bueno, que antes de hablar de Alcaraz, que el tiempo vuela, quiero yo también comentar con quién me encontré. Me acordé mucho de ti. De ti me refiero a Gerardo Cebrián, un personaje que me trajo a un set donde estábamos haciendo unas entrevistas para Madrid se mueve, me lo trajo Xavi Vergara, ¿vale? Sí. Oye, encantador, ¿eh? Yo no sé si tiene manager o no, pero súper encantador. Por favor. El señor don Jordan Díaz. Bueno, pues hombre, tiene manager, pero de momento no cobra. Encantador. Te aseguro que encantador. Saludó a los espectadores, saludó a los oyentes de Radio Marca, lo que le pedimos. Es un fenómeno porque es un chaval que viene desde la humildad y de la cultura deportiva de un país como Cuba. Entonces, de momento, como solamente ha podido competir un año con España, pues de momento solo, entre comillas, es campeón olímpico y campeón de Europa. Se ha dejado también muchos títulos por el camino por esa imposibilidad de defender a España, ¿no? Pero efectivamente es un tío súper amable y me contó tiene cultura deportiva. Me contó Gerardo que anda recuperándose de molestias y que no sabe si llegará a tope al Campeonato del Mundo. Pues te lo digo yo. De momento donde no va a estar es el 27 y 28-29 de junio en el Estadio Vallehermoso, en la principal cita que tiene el atletismo español en esta primera parte del verano, que es el Campeonato de Europa de Selecciones, donde se juegan los países ser campeones de Europa. Ahí no va a estar seguro, a pesar de que desde la Federación han vendido incluso una entrevista en Teledeporte de que podría debutar ahí. No va a llegar. Y al Campeonato del Mundo, pues
desde luego si llega no va a ser en condiciones óptimas, porque como te puedes imaginar, lo sé muy bien, vive en Guadalajara, Sí. Lleva mucho tiempo parado, mucho tiempo sin saltar, y en una prueba de triple si no saltas, pues mala cosa. Claro. Pues sí, desde luego, claro. De eso se trata, claro. Oye, me voy a perder lo de Vallehermoso, qué pena, porque estoy en México en esa fecha, con lo que a mí me gusta el atletismo, y además para un evento bueno que hay en Madrid, que hacía mucho que no había nada, Sí, porque sí que pues está mira, el mitin este pobre anual y tal, Buceta. pero claro, no es lo mismo, ¿no? Bueno. Pues sí, Pobre es Buceta. una supercompetición donde Sí. habitualmente todos los países de Europa, bueno, los 16 mejores países, en este caso, van con todas sus armas, excepto Gran Bretaña, que son los más listos del mundo, entre comillas lo de listos, que van con el equipo B. Allá ellos. Al final lo que se decide ahí es el título de campeón de Europa por equipos, ¿no? España, la mejor clasificación la logró en el 2023 con un 4º puesto. Aspiran al podio. Claro. Bueno, pues lo siento, Chema, ya te lo contará Gerardo Cebrián. No, pues sí, qué pena, porque Te lo cuenta. me encanta, habría ido personalmente a Vallehermoso, me encanta. Bueno, que hay dos temas, sé que te tienes que ir aproximadamente en un cuarto de hora, y hay un par de temas que me interesan mucho, uno a ti y el otro a mí. El tema que te interesa a ti, por una parte, Carlos Alcaraz consigue su segundo Roland Garros, y por otra, Marcel Granollers conquista su primer Grand Slam en dobles en Roland Garros. Por cierto, yo no le conozco, pero todo el mundo habla maravillas de este chico como persona. Vale, bueno, aquí hablamos del deporte, de los resultados. Bueno, pero también está bien que haya valores, ¿no? En los deportistas. Hombre, sin duda es bueno que hablen de ti como persona, muy importante. Perdona, que me he perdido. ¿De quién hablan maravillas como Marcel Granollers. Marcel Granollers. Ah, vale. Vale. Vamos a ver. Primero, no le conozco, no lo sé. Primero, Granollers, sin entrar en cómo es como persona, que no le conozco. Tiene mucho mérito este chico porque ha jugado en dobles. Primero, se ha hecho un doblista muy especializado. Comparte pareja con Ceballos, que no es español, argentino. Pero bueno, el caso es que han llegado a varias finales de torneos de Grand Slam sin conseguir el título, y esta vez lo han conseguido. Así que el que la sigue, la persigue, el que la persigue, la Chema, sigue, con 39 años. Muy bien, vale, fenomenal. Bueno, es verdad que los torneos de dobles puedes aguantar más tiempo, ¿no? Uh-huh. No tienen el desgaste del tenis individual. Fíjate en Roland Garros, que juegan al mejor de 5, y bueno, pues en individuales, en el doble, pues juegas al mejor de 3, creo recordar, y además juegas con un compañero, no es lo mismo. Pero bueno, tiene mucho mérito, sin duda, la carrera de este chico. Pero yo me quiero centrar más en lo de Alcaraz. Vamos a ver. Yo creo que fue increíble lo que pasó, porque tenía el partido prácticamente perdido, de pronto lo sacó adelante. El tenis, lo que yo quería comentar, el tenis es un deporte de interacción continua, ¿no? Pero no solo interacción en cuanto al juego, también interacción emocional. Y entonces, claro, cuando uno sube, el otro baja, cuando el otro sube, tú bajas, y aquí lo que pasó fue increíble, porque es verdad que Alcaraz tuvo el mérito de no rendirse, de luchar hasta la última bola, de no dar la bola por perdida a pesar de tenerlo muy mal, y de remontar el partido, que es lo que hizo. Pero es que para mí también es que Sinner tuvo un bajón espectacular. Sí. Porque había jugado el torneo entero muy bien. El día de la final, incluso en el cuarto set, es que hubo un momento que Alcaraz no sabía qué hacer. Le tuvo totalmente, y se le va el partido. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo lo interpreto es el miedo a no perder, o sea, el miedo a perder el partido, que surge cuando tienes que cerrarlo. Esto es muy habitual en el tenis, pero claro, no lo esperas de un gran campeón. Sobre todo que tienes 0-40, vale, pierdes ese juego, pero luego sacas para ganar, y ahí pues has pinchado. Luego tuvo el mérito en el quinto set de que iba a remolque, y en el último momento logró meterse en el tie break, pero en el tie break pues, se hundió, ¿no? Pero el otro día, la semana pasada, hablábamos del tema mental en el tenis, y yo comentaba que en Roland Garros pues no había sido tan importante en la trayectoria de Alcaraz, hablábamos de esto, ¿no? Pero aquí, sin menospreciar el tema del físico y la técnica, etcétera, pues evidentemente hubo un factor mental clave, que fue en ese momento crítico, cuando un jugador pues se agarrotó completamente, y el otro, sin embargo, pues se creció
en parte también porque el otro se agarrotó, es decir, siempre hay que ver la interacción entre los dos jugadores. Creo que fue muy interesante ver esto desde el punto de vista psicológico muchísimo y por supuesto desde el punto de vista deportivo pues mucho también. Y luego pues bueno, que el tenis al final es un deporte que no tiene reloj y por tanto pues hasta el rabo todo es toro, ¿no? Esa es la realidad. Chema, a mí personalmente me defraudó en ese sentido en lo mental Sinner, porque yo pensaba que era una persona que tenía una fortaleza mental superior a la que mostró en el partido frente a Alcaraz. Bueno, es que una cosa son los signos externos y otra cosa es lo que va por dentro. Entonces, evidentemente, este chico da la sensación de tranquilidad, de estar muy centrado, etcétera, y la mayor parte del tiempo es así. Pero es que cuando hablamos de los superestrellas en cualquier deporte, el 90%, el 95%, el 99% del tiempo funcionan bien mentalmente. Pero luego hay un porcentaje pequeño, cuantitativamente, pero muy importante cualitativamente, que es donde a lo mejor pinchan, y esto es lo que le ha pasado. Esto ha sido un buen ejemplo de ver un chico centrado, concentrado, pierde el tercer set, pero en el cuarto se repone, incluso lo que pasó en el quinto, ¿no? Que se repone de ir por detrás, etcétera, pero cuando llega un momento muy crítico del partido, pues no, quizás no se hunde del todo, pero empieza a agarrotarse, a fallar, porque por ejemplo tuvo ahí una bola que se le fue fuera con 15-40, que era bola de partido, pues eso, que quizá pues no ha tenido la precisión adecuada, pues porque estaba más agarrotado de lo que necesitaba en ese golpe, ¿no? Y ahí es donde realmente pues hemos visto que es un jugador que es humano y que puede fallar. Y Alcaraz, que estaba prácticamente pues muerto deportivamente, en el sentido del partido, pues claro, aprovecha bien que el otro empieza a fallar, entonces tú empiezas a acertar y ya se va para arriba. Bueno, eso es lo que vimos realmente en este partido y por eso fue un partido tan interesante que estoy seguro que Gerardo también disfrutó viéndolo porque fue muy muy interesante el partido, ¿no? Sí. La verdad es que sí, fue tremendo y esos continuos cambios, ¿no? Sobre todo hubo un momento que yo en el quinto set, cuando en el primer juego le rompe el servicio Alcaraz a Sinner, digo, ¿cómo empieza este, no? Y ya va siempre a remolque un juego por debajo Sinner, y justamente en el último, lo que tú has comentado, en el que se podía haber puesto Alcaraz 6-4 y terminar empata 5. Y luego, si te acuerdas, los otros dos juegos son disputadísimos y mientras Sinner los saca fácil, Alcaraz le cuesta ganar su servicio. Y en cambio en el tiebreak lo machaca. Se le vuelve a coger el brazo. Es que se le vuelve a coger el brazo a Sinner. Totalmente. Después murió en la orilla, porque después, lo que tú has explicado muy bien, después del esfuerzo que hizo con 5-4 en contra y le rompe el servicio a Alcaraz, que ahí, evidentemente, él da ese paso adelante, Alcaraz, entonces empieza a fallar, es decir, esa interacción que hemos comentado, y cuando ya resulta que se pone 6-5 arriba, pues bueno, se va al 6-6 y el tiebreak, vamos, yo creo que es de los peores tiebreaks que hemos visto realmente, ¿no? Bueno, yo no me lo creía. 1-0, 2-0, 3-0, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué pasa? Bueno, pues eso. Como dice Chema, ha sido un partido para analizar, interesantísimo, de cómo un tenista se puede ir creciendo pero luego se va hundiendo en el momento definitivo del partido cuando está a punto de ganarlo, y tremendamente interesante y muy bien explicado tanto por Chema como por ti, por Gerardo Cebrián. Bueno, esto demuestra, perdona, que lo que es el tenis y, por ejemplo, pues los chicos que empiezan todo esto lo tienen que, es algo clave que tienen que aprender, ¿no? Claro. Es decir, es un deporte de mucho altibajo en el juego, ¿no? A nivel emocional también. No depende solo de ti, dependes también del contrario. En fin, esa interacción que se produce, pues tú tienes que tener en cuenta que hay altibajos. En eso Nadal era muy bueno porque incluso él lo decía, no, yo cuando hay un mal momento del partido lo asumo, la tiro al centro para no fallar y ya llegará el momento, ¿no? Y sabes que el otro tiene buena racha, pero llegará un momento que va a fallar, la pierda. Y ahí estoy yo, ¿no? Claro, pero claro, eso a lo mejor... Tú fíjate que hasta para mí el hombre de hielo del tenis, que era Bjorn Borg, hasta a veces
internamente se ponía nervioso. Hombre, Sobre claro, todo claro. cuando jugaba con John McEnroe. Sí, sí. Lo desquiciaba. Sí. No lo aparentaba, pero joder, es Ya. que al final son personas. Por supuesto que sí. Sí, no, claro. Bueno, Bueno, esa es la grandeza del deporte, ¿no? Que podemos claro. ver esto. El único que no falla es Duplantis. No, Es el único. ese nunca, de Qué momento bestia, nunca. Bueno, disculpadme que vamos a dejar el tema aquí porque, Chema, quiero que aguantes 3-4 minutillos porque hay un tema que me interesa mucho tu opinión, también la de Gerardo, y creo que tenemos también comunicación telefónica con Pedro Calvo. Hola, Pedro. Buenos días. Buenas. Bueno, Hola, es Pedro. un poco el Hola. cruce de Hola, declaraciones entre la hiperfamosa por el caso de Jenny Hermoso, ¿vale? Bueno. Y hermosa por el caso Rubiales, el Campeonato del Mundo Femenino, y la seleccionadora actual, Montse Tomé. Un tuit de Jenny Hermoso que no ha vuelto a ser convocada para la selección española femenina. Ha habido muchos, pero simplemente leo el que ha transcrito Marta Muñoz. Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y cómo son realmente. No debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo. Indirectas de Jenny Hermoso parece que a Montse Tomé. Respuesta de la seleccionadora en rueda de prensa. Si me doy por aludida, yo no puedo entender que la jugadora se enfade porque no venga convocada cuando ella puede sentir que tiene que estar. No sé muy bien a qué se puede referir Jenny Hermoso. En cualquier caso, mi nombre ahí no lo veo, así que no tengo nada más que decir. A ver, Chema, ¿qué interpretas tú de todo esto? Bueno, he interpretado que Jenny Hermoso, evidentemente, pues no está contenta porque no la llaman y, bueno, pues... Evidente. Pues hace estas declaraciones y bueno, pues al final el jugador, en este caso jugadora, tiene que aceptar las decisiones del seleccionador. Te llaman o no te llaman y bueno, pues ahora si empiezas a ver fantasmas por ahí, por allá, o cosas ocultas, dobles sentidos, etcétera, pues oye, pues lo mejor es ir de cara, si tienes que decir algo, dilo de verdad, ¿no? Abiertamente, Claro. ¿no? Y ya está, ¿no? Pero, Chema, pero no es fácil aceptar pues que estás en tu etapa final como futbolista o como deportista. No es tan fácil. Entonces, en deportes como el fútbol, donde hay que seleccionar, en este caso además una selección, a unas jugadoras y dejar fuera a otras, pues bueno, pues es normal que el que no está dentro pues no esté contento, y sobre todo cuando has sido un jugador, una jugadora muy importante, ahora ya no lo es tanto, ya no cuentan contigo, pues a lo mejor te cuesta aceptar esa realidad. Chema, yo te quería preguntar por este tema porque no hay solo un tuit, hay una relación tensa entre ellas dos desde hace bastante tiempo. Y da la casualidad de que la figura de Jenny Hermoso ha sido, por el famoso piquito, muy polémica. Primeramente que todo estaba muy bien, que no había ningún problema, que tal, y luego posteriormente cuando se dice, no, me sentí presionada porque tal y porque cual, ¿no? ¿No es un poco reflejo también, no sé, de la personalidad un poco indecisa de esta persona, todo lo que se ha vivido y se está viviendo a su alrededor? Pregunto. No te puedo decir como su personalidad, pero lo que es triste, en mi opinión, es que Jenny Hermoso, que ha sido una buena jugadora, que ha sido una jugadora importante en la selección española por su juego, por el fútbol, pues al final se la va a recordar más por cosas que no son del fútbol. Hablábamos antes de por qué se recuerda a un deportista cuando hablábamos de Carolina Marín, ¿no? Pues en este caso, ¿por qué se va a recordar a Jenny Hermoso? Por lo bien que jugaba al fútbol. Pues no, pues eso es triste, sinceramente, porque al final es una jugadora que tiene un mérito dentro de la cancha, y sin embargo, pues bueno, y a lo mejor ella misma se está labrando esta situación, no lo sé, pero realmente eso es triste. Y bueno, yo creo que simplemente, pues oye, tú crees que tienes que estar, no estás, no te parece que es lo correcto, empiezas a pensar en cosas, y bueno, y es verdad que Montse Tomé pues es una seleccionadora que tiene el mérito de sobrevivir como está sobreviviendo, porque en las condiciones que entró como entrenadora del equipo, pues no era nada fácil, la verdad. Yo creo que Montse, sinceramente, a la que yo conozco, porque le tuve el gusto de darle clase en el curso de entrenador de la Federación Española, y alguna vez me cruza con ella algún mensaje, pues tiene un mérito tremendo ser capaz de liderar ese equipo en las condiciones en las que ha entrado y con los antecedentes que hay, ¿no?
bueno, hay que dejarla trabajar. Y claro. Mañana, pues si la federación cambia de entrenador, pues a lo mejor el nuevo que venga, pues ya llama a Jenny Hermoso. No lo sé, porque ya Jenny Hermoso pues tiene ya una edad que seguramente pues hay otras jugadoras que pueden hacerlo mejor. Eso yo no lo sé. Muy bien. Pero bueno, pero pues, esa es un poco mi opinión, no te puedo decir más. Me interesaba y seguro que a los oyentes también tu opinión. Chema Buceta, muchísimas gracias. Buen viaje a México. Y el otro día vi a José Manuel Ramos de Pasamar que a tu regreso de México está prevista la comida. Sí, no, además perdonad porque quedé en hablar, en proponer unas fechas y no he podido, pero mira, yo el 5 de julio vuelvo y ya todo el mes de julio voy a estar aquí en Madrid, así que podemos realmente claro que organizar lo que haga falta. Será ¿vale? Un placer compartir mesa y mantel. Y mientras tanto mandaré los audios, a ver si puedo mandar esos audios que os gustan tanto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo, gracias. Adiós, amigos. Adiós. Bueno, hemos conseguido también la comunicación ya con nuestro queridísimo y admirado profesor López Nombela. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, estábamos hablando de la discusión entre Montse Tomé y Jenny Hermoso. Únicamente ha opinado Buceta porque se tenía que ir. Pedro Calvo, que acaba de conectar también con nosotros. Pedro, tú que conoces un poco la federación por dentro y la selección femenina está dentro de la federación, no sé, ¿qué opinas tú de lo que está sucediendo y de lo que ha comentado Chema Buceta? Yo creo que lo de Chema lo ha resumido bien. Lo que a mí me molesta, y esto ya es a nivel personal, no hablo como federación, entiendo que la federación tendrá otros criterios, pero lo que a mí me molesta es que solamente esto pase en el tema femenino, porque en el tema masculino no oímos a los jugadores. Cuando ha hecho Luis la convocatoria se ha quedado gente fuera como Marco Llorente tal, y a ninguno le ves poner un mensaje en contra del míster o tal. Y es que esto ya yo eso lo he mojado, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, como decía Chema, en lo deportivo nadie le va a quitar a Jenny Hermoso todo lo que ha dado y en parte ese mundial lo ganamos gracias a ella, al nivel futbolístico que tuvo, pero a partir de ahí, como decía también Gerardo, del beso famoso de Luis, pues todo ha ido de mal en peor, ¿no? Porque yo creo que ha estado mal asesorada y reitero, esto no es federación, esto es Pedro Calvo. Creo que ha estado muy mal asesorada, así le ha ido luego en el juicio y luego pues ya es una cruzada contra la seleccionadora que, como bien habéis dicho, se equivocará o no, pero la pagan para ello. Pero efectivamente, claro. Es que al final ella tiene que tomar las decisiones. Gerardo. Sí, no, yo creo que ella en Montse Tomé ve un enemigo, ve a la federación, vamos a llamarla Federación Rubiales. Porque, Jennifer quiere decir, no Montse. Sí, Jennifer. Claro, porque Montse es de la etapa lleva mucho tiempo en la federación, es de la etapa de Rubiales, y entonces yo creo que Jenny la identifica como la anterior etapa. De todas maneras, cuando has leído el tuit, yo lo primero que se me ha venido a la cabeza es, ella más o menos viene a decir que está harta de ver su nombre, que es mejor ir directos. Sí, bueno, pues sí. Si tienes algo que decir, dilo. Directamente, claro. Sí. Si tú consideras que hay algo más por lo que no te llevan a la selección, pues simplemente lo que tienes que hacer dilo es decirlo claramente públicamente. Y si no, cállate, claro. O llama directamente a la seleccionadora. Antes a lo mejor era más complicado porque dependías de algún medio de comunicación que te quería publicar la entrevista, pero ahora ya habéis visto que no. Todo el mundo tiene sus redes sociales, lo comunicas y tiene el mismo efecto que si sale en portada del país. Claro. Yo te digo, Gerardo, que por ahí no tiene nada que ver, no se tomará sus decisiones. Es verdad, y esto es no es información, pero es más casi opinión, pero bueno, sí, por alguna vez que lo hemos visto, Jenny en la Olimpiada generó muchos problemas.
¿Recordáis Sí, que en sí. la Olimpiada ella no jugaba? No era Luego titular, jugó, sí. no era titular, luego jugó varios Mal partidos de ambiente. titular y generó un muy mal ambiente que al final terminó con la selección, que podía haber conseguido una medalla y se quedó cuarta. Y todo eso se generó muy mal Sí. rollo. Y os recuerdo que en esa selección no está solamente Jenny. Hay Botella, hay precedentes, Aitana, Pedro. hay- En la época de Luis Aragonés se carga a Raúl porque como Raúl ya no era titular, consideraba que estaba creando un mal ambiente. Entonces, claro, claro. al final la seleccionadora se da cuenta. Claro, que la generó un problema. la diva, al divo le cuesta aceptar que ya no es titular, y hay gente que lo acepta bien, pero hay gente que no lo acepta. Y Bueno, por terminar, correcto. Fernando, una conclusión ya, y eso no lo has comentado, pero también hace un comentario de que seguramente ganarían las chicas si jugaran solas. A mí eso me parece un desprecio a Sí, la figura de absoluto, Monse. absoluto. Sí, total. Bueno, Eso- que tenemos que seguir adelante. Vale, Profe, venga, ¿quiere vamos. usted añadir algo sobre este tema? No, del fútbol femenino. Nada. Vale. Nada, no. Acaba de llegar al estudio, aquí está también Xavi Vergara. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Querías días. añadir algo? No, simplemente añadir que Monse toma la decisión, yo creo, meramente deportiva. Quizá a Jenny no le aporta a la selección lo que le puede aportar otra jugadora como puede ser Claudia Pina, por ejemplo. Entonces yo creo que la decisión se basa en la deportividad. Bueno, pues ahí evidentemente también, si Jenny está criticando porque no la llevan, está también de alguna forma criticando a la jugadora que va en su lugar, y eso no es muy deportivo ni es de compañera. Pero bueno, seguimos adelante. Tenemos que hablar de la final. Ya sé que ha terminado hace 6 días, pero se jugó en Alemania la final de la Nation League. La semana pasada, el domingo, estuvimos hablando aquí largo y tendido de lo que podía pasar en el partido. Un partido muy igualado, empate a 2, y al final, pues, penaltis y falla Morata. Os digo una cosa, cuando el Atlético de Madrid pierde por penalti la Champions con el Real Madrid y salió Llorente, digo, falla Llorente. Ya luego, en algún momento te diré por qué tuve ese presentimiento. Ujú. Y aquí, cuando salió Morata, digo a quien estaba Yo conmigo, también lo dije. falla. Yo también lo dije. ¿Por qué? Bueno, y voy a decir por qué. Porque creo que a Morata le saca exclusivamente para quedar bien con él al final del partido. Y era quizá un jugador que en ese momento no era el cambio más adecuado o necesario. Yo creo que ya ha llegado el momento que haya mantenido tanto tiempo a Oyarzabal, lo tenía que haber dejado. Si a Morata lo sacas antes... Porque además es un especialista de Oyarzabal, es el primer especialista Sí, de no, España en pero- penaltis. Pero bueno, ya no voy a eso, porque los especialistas también fallan. Mbappé ha fallado penaltis en un mundial también. Quiero decir, al final, o en la Eurocopa y le eliminaron, no me acuerdo exactamente dónde fue. No, en Mundial, en Qatar, falló un penalti y eliminaron a Francia. Quiero decir, al final falla cualquiera, pero no tenía sentido que para 7 minutos que quedaban, Oyarzabal ya físicamente sí estaba cansado, pero ya no te va a dar ese plus. El partido parecía que iba a terminar además en empate y necesitabas Eso es. especialistas. Pero bueno, Eso es. a ver, profesor, usted que seguro que este partido lo vio con detenimiento. A ver, ¿qué opina del partido, del empate, y qué opina de los lanzamientos desde el punto de penalti? Es que eso son cosas del fútbol, eso ha pasado toda la vida. Bueno, que le ha tocado al pobre muchacho pues mala Sí, suerte. no, pero si no hay que culparle de nada. Yo digo que tuve el presentimiento, pero evidentemente nadie puede culpar a Morata de que España perdiera. Podría Pero, o haber sea, fallado otro. A cualquiera de nosotros, digo, yo no, le viene el crujido porque dice, ay madre, ahora con los problemas que ha tenido, de qué, y le toca la última. Pues así se jodió. Claro, yo... Pero no hay nada que... No, de no hay su nada padre, que criticar. De nada. El empate le pareció merecido, le sorprendió Portugal positivamente, negativamente España. Para En fin, mí, ¿cómo vio a por- los dos equipos? Para mí Portugal jugó mejor, Sí, tenía el mejor equipo hecho, y ya está, y ese es el fútbol. Si esto no es complicarse la vida y sacarle los 3 pies al gato, es imposible. ujú. Y este chico, con todo lo que tiene andado por el mundo ya, pues le ha tocado.
Y ya está. No, evidentemente. Yo hablaba anteriormente de que quizás no era el cambio más adecuado en ese momento, pero evidentemente no tiene ninguna culpa, no hay responsabilidad en la derrota de España. Podía haber perdido cualquiera y perdió España. A veces a lo mejor son decisiones del técnico, claro, que se ha equivocado. y también respetables. Bueno, Gerardo, háblanos tú del partido. Bueno, ¿Cómo lo viviste? Fue muy equilibrado. Hubo momentos en el que España fue mejor. Portugal también tuvo sus momentos. Posiblemente en el cómputo general, si es posible, si hubiera sido a los puntos, como en boxeo, a lo mejor Portugal hizo algo más. Pero, bueno, pudo ganar cualquiera de los dos y luego los penaltis, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Respecto a que fallara Morata, a mí me pasa una cosa en los penaltis, no sé si os pasa a vosotros. Yo siempre pienso que el que va a tirar va a fallar, porque lo normal es lo contrario, ¿no? Pero siempre hay alguien que falla. No, yo lo que pasa es que creo que es muy importante que los que tiran penalti estén en ese momento con mucha convicción de que los van a meter. Yo la convicción no la niego. Yo no sé, me pasa siempre. O sea, da lo mismo el que lance. Pero siempre pienso, digo, que lo falla. Es el que falla. Pues yo pienso que lo mete, ¿no? Xavi pero bueno, yo también moviendo la cabeza. Lo mete. Lo único que, como bien comentabas, la cosa viene a partir del cambio. Sucede en un momento en el que ya ves los penaltis y Morata lleva en sus últimos 15 lanzamientos de penaltis más penaltis errados que metidos. Entonces es un cambio que no se entiende. Es una estadística muy mala, entonces. Claro. Es que no me cabe en la cabeza que pudo pensar Luis de la Fuente pensando que tú en los penaltis. quites a tu primer especialista para meter a Morata, que lleva, perdona Gerardo, 7 penaltis metidos, 8 penaltis fallados. Oh, mala cosa. Y Pedro, ¿y tú qué opinas del partido? Sí, porque Pedro, permíteme, te amplío la pregunta que te ha hecho bien hecha, valga la redundancia, Gerardo. El partido también de alguna forma puede pensar algún oyente, bueno, ¿es que España ha bajado con respecto a la Eurocopa y Portugal ha subido o han sido circunstancias? A ver. No, han sido situaciones y bueno, pues que al final este torneo, que para mí es un torneo, se ha convertido en un torneo bastante fuerte. Estamos hablando de cuatro selecciones que son campeones de Europa, que son selecciones muy fuertes. O sea, lo que pasa es que al final la gente no termina de tomárselo como una Eurocopa por la trascendencia que tiene una Eurocopa, ¿no? Entonces, al final, por desgracia, se le dice que es un torneo menor, pero a mí me parece un torneo importantísimo. Dicho esto, a la contestación a la pregunta de Gerardo, yo estoy muy en la línea tuya. Lo único que creo que a los puntos mereció ganar España, porque Portugal tuvo la eficacia que tuvo España con Francia, tiró 2 veces, metió 2 goles, no tiró más, todo era tiros fuera, tal, pero algunas llegadas. Sí es verdad que tuvo momentos en los que parecía que dominaba el partido. Me parece una selección a tener en cuenta, ¿vale? Me parece una selección bastante importante y a tener en cuenta. Sí que defendió bastante bien. Y a mí España hubo momentos, no me disgustó España para nada, pero sí que hubo momentos que me recordó, sobre todo en el segundo tiempo, a la selección de Luis Enrique. Mucho balón, mucha posesión, pero no profundizábamos, era todo pasecito corto. Los únicos que supieron leer ese partido, fueron 3 jugadores. El central, el chiquito del Madrid, Hausen, que rompía siempre, porque no sé si os disteis cuenta que cada vez que un jugador rompía líneas, se plantaba en el borde del área. Sí. Porque Portugal eso no lo sabía defender. No me expliques por qué, pero con todas las ayudas que tenían... Pedro, y los otros 2 jugadores que el tiempo va apremiando... Zubimendi y Pedri. Zubimendi y Pedri. Y ya termino. Y lo que no entendí, y por una vez, no le importará a Luis que esté en contra de él, pero no entendí los cambios. O sea, los cambios pedían otra cosa. Con todo mi amor a Isco, y creo que no estuvo mal, pero no era el momento para Isco, era el momento para dejarse seguir a Pedri y dejar seguir a Nico. A lo mejor hubiera quitado a Lamine, pero bueno, en todo caso, Pedro, como decía el profesor, hay que aceptar que en el deporte
A veces se gana y a veces se pierde, y en este caso la igualdad fue grande y no es un drama. ¿Y qué hace? ¿Yo compitió? Sí, otro tema de actualidad. Hoy, primer partido de la final del playoff por el ascenso a Primera División. El Oviedo se clasifica con gol del incombustible Santi Cazorla, venciendo a la Almería, que se había adelantado en el marcador. Y el Mirandés le metió 4-1 al Racing de Santander. Final, sí, Oviedo-Mirandés. Con dos goles en propia puerta del Racing. Bien, sí, hombre, por supuesto. Si termina la eliminatoria en empate, subiría el Oviedo, que quedó tercero. Profesor, ¿Oviedo el año que viene en Primera División? Yo quiero al Oviedo, sí. ¿Por qué lo quiere usted? Pues porque le tengo mucho cariño. Sí. Sí. Y a Santi Cazorla también, ¿no? Hombre, el niño de la risa, ¿cómo no lo voy a tener ahí? Xavi, ¿has visto tú algún partido de la eliminatoria? Vi los dos partidos. Sí que es cierto que el Oviedo, a pesar de que ha terminado pasando, ha sufrido bastante contra la Almería en la eliminatoria. Xavi. Sí, señor. Xavi, y luego el Mirandés no es de fiar mucho el resultado, el 4-1, porque es lo que dice Gerardo, son 2 goles en propia puerta en 2 acciones fortuitas. Entonces, yo creo que va a estar igualado la final. Gerardo, ¿tú viste partido de la eliminatoria? Sí, no, vi el de Oviedo con el Almería, y entiendo también el cabreo que tiene el míster de la Almería por la ausencia de su mejor jugador, de Suárez. Toda la razón, claro. Claro, me parece una canallada por parte de... Pero es que además no jugó ni un minuto. Se quedó en el banquillo. Ojalá, cuidado. Claro. Ya, pero cuidado, cuando se impone este sistema de competición, todo el mundo lo sabe, está claro. Bueno, Gerardo, perdona que el tiempo de verdad premia y me queda... Al partido. Yo también quiero mucho Asturias, pero chico, yo sigo diciendo lo mismo, sigo con mi retraíla. Me gustaría ver al Mirandés en primera, porque nunca está en primera. Ya está. Pedro. Pero ¿quién va a ganar? No lo sé. No, hombre, yo tampoco. ¿Tu análisis? Pues mi análisis es que es injusto que el Oviedo haya pasado la eliminatoria. Yo vi los 2 partidos. En Almería, tiene que irse con la eliminatoria ganando 3-1, 4-1, fácil. Sí. Sobre todo en el segundo tiempo. El Almería da 2 palos en la ida y 2 palos en la vuelta. Y en la vuelta, pues lo mismo. O sea, la Almería pone las ocasiones y el Oviedo, pues bueno, hizo lo que pudo, consiguió el gol de Cazorla, y ese gol que consiguió en el último minuto en Almería, ya pasada la hora, ha sido el que le ha dado el pase. Claro. Y ahora no lo tiene nada fácil con el Mirandés. No, pero Pedro, el año pasado el favorito para subir era el Oviedo, y sin embargo el Español, que había hecho una temporada regular mala, al final gana la eliminatoria y subió. Pero el Español, volvemos a la misma, y para mí el Oviedo tiene el factor campo, para mí es fundamental. El Español lo tenía el año pasado. Factor campo y factor resultado. A empate sube por eso el Oviedo. Digo que en el empate tiene la ventaja el Oviedo por tener estar mejor clasificado. Pero ojo con el Mirandés. Yo lo digo, ojo con el a mí Mirandés. me cae muy bien el Oviedo. Creo que el Oviedo, segundo año consecutivo, merece estar en primera, pero seguro. El Mirandés es un equipo que se lo merece también. Que gane el mejor. Vale. Hay que romper las estadísticas. Claro. Así que, bueno. Pero seguramente tiene más posibilidades el Oviedo. Hay que ser. En principio sí, porque tiene jugadores con más veteranía y el segundo partido en casa. Pero bueno, hay que jugarlo y disputarlo. Último tema, porque tengo que terminar la tertulia 5 minutillos antes. Mundialito de clubes. Ha comenzado ya, compañeros, no vamos a hablar todavía del aspecto deportivo, porque es una competición de un mes. Simplemente la preocupación de la FIFA: ha tenido que rebajar un 84% el precio de las entradas del partido inaugural ante la escasa demanda de peticiones de entradas para este torneo. Las ha bajado
en 3 ocasiones. Va a hablar primero Xavi porque tiene que ir a hacer una llamada telefónica. Yo simplemente añadir que este es el resultado de llevarte partidos de fútbol que quieres que sean de gran calibre a países como Arabia Saudí o Estados Unidos que no tienen ninguna cultura futbolística. Sí, señor, Xavi. Si te llevas el fútbol a esos países, no vas a tener afición en los partidos de clase media. Solo vas a tener afluencia en Madrid, Barça y 3 más. Lo has resumido perfectamente. Sí, señor. Si quieres Tal ya no cual. nos preguntes, Fernando. O sea, Pero no es que nos es así, preguntes. es que a quién se le ocurre, a la FIFA, claro. Escúchame, Xavi. Le y ya pagaron en una Arabia- pasta, Sí, claro. sí. le pagaron una pasta y bueno, pues ahora te comes la pasta esa y toda la que te dieron por llevar allí el campeonato, pues ahora te comes las entradas. Claro. Les pones un poquito de aceite, las pones un poquito de sal, vinagre y te las venga. O las regalas y a lo mejor No, porque al final... regalándolas porque tampoco a nadie. Porque al final la mentalidad de los americanos es o de su equipo, que ya ves las fiestas Claro. que montan en cada partido, que eso son fiestas, allí van a comer, están 7 horas antes, Claro, etcétera. El perrito, O- la hamburguesa. O de la selección, ya está. Entonces ahí le metes a un equipo egipcio y va a ir un americano a pagar 80 pavos No, para ver un equipo egipcio. Evidentemente que no. Profesor, usted que ha visto tanto fútbol, ¿qué opina? ¿Coincide con el comentario generalizado de nuestra tertulia? No, que me aburre. ¿Le aburre la tertulia? Sí, sí. ¿La tertulia le aburre, La profesor? tertulia no. Me aburre todo eso, porque ¿cómo lo conjugan? ¿Cómo se acopla esa Claro, pero ese profe, fútbol pero no es verdad que llevar un torneo donde llevas a muchos equipos que no tienen ningún atractivo a un sitio como Estados Unidos está destinado al fracaso. Pues eso es como llevarlos a la era, Claro, o sea, a la era que no, Exacto. a equipos que nunca ha jugado ni nada de eso. Pues. claro. Escucha, Fernando, Sí. la Liga quiere llevar un partido de la Liga allí Sí, a quiere, Estados sí. Unidos. A que no lleva el mayor Osasuna. No, lleva el Madrid-Barcelona o viceversa. amigo. no. Bueno, Amigo. permitidme terminar con una mención a un futbolista que yo le conocí, no personalmente, pero sí le vi jugar. No es un futbolista de mucho nombre, pero siempre se habla cuando hay alguna desgracia, sobre todo de los que son famosos, y en este caso, bueno, pues yo simplemente quería decirlo. Quería, pues, decir que descanse en paz un señor de origen rumano, Marcel Sabou, que ha fallecido a los 59 años tras una larga batalla contra la ELA. Sabou jugó en el Tenerife, Racing de Santander, Sporting de Gijón y Real Madrid Castilla. ¿Alguno de vosotros lo vio también o no? Yo no. Yo no le recuerdo, Fernando. Usted tampoco, me profe. suena el nombre, No. el nombre, pero no le recuerdo. Bueno, lo digo porque se habla únicamente cuando hay una enfermedad de este tipo de los famosos. Y qué desgracia, por Dios. Claro, y este no es tan famoso, pero también ha librado una batalla muy dura contra esta enfermedad, que hoy por hoy es incurable, y yo quería, pues de alguna forma, pues mostrar nuestro reconocimiento a este hombre que jugó en primera y en segunda división y que no lo hizo nada mal sobre el terreno de juego. De hecho, en Santander y sobre todo en Gijón dejó muy, pero que muy buen recuerdo. Descanse en paz, Marcel Sabou. Compañeros, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, Hasta luego. venga. Bueno, y hoy, como ayer, el programa de sábado fue un tanto especial porque lo hicimos desde Málaga, el Club Mediterráneo de Málaga, para hablar del tema de los clubes deportivos y recreativos españoles. No pudimos hablar de lo que es habitual ese día, que es el Consejo Quincenal de los Fisioterapeutas de Madrid. Tenemos en esta ocasión, para terminar el programa, comunicación telefónica con Virginia Zamarriño, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Atención Temprana del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Virginia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Fernando.
y vamos a hablar contigo de los recién nacidos, neonatos, como se les conoce, que en ocasiones presentan problemas desde los primeros días de su nacimiento. La fisioterapia me consta que puede prestar una gran ayuda en este ámbito de la neonatología. Primera pregunta para ti, Virginia. Vuestra profesión está visibilizando la intervención de la fisioterapia en este campo. ¿Es una gran desconocida todavía o no? Pues así es, Fernando. Muchas personas aún no lo saben, pero la fisioterapia también puede aportar bienestar en el momento neonatal, acompañando tanto a bebés con o sin riesgo de sufrir algunas patologías. Al final, las primeras semanas de vida de un bebé son un periodo de adaptación y vulnerabilidad para toda la familia, especialmente si se dan condiciones inesperadas como pueden ser la prematuridad o el diagnóstico de alguna enfermedad. E intervenir de forma temprana siempre va a permitir minimizar el desarrollo de posibles complicaciones y mejorar la calidad de vida de estos niños, estos neonatos y sus familias. Virginia, ¿cuáles son los principales problemas, los más frecuentes en neonatos? Pues nos encontramos a bebés con problemas derivados del parto, como pueden ser, por ejemplo, fracturas de clavícula o lesiones del plexo braquial. También encontramos a familias que acuden a nosotros porque sus hijos tienen pues molestias digestivas o dificultades para su alimentación a través de la lactancia, bien sea por tensiones musculares que se produzcan por malas posiciones en el útero o por la forma en la que han nacido. Y por supuesto, quizá la forma más conocida, ¿no?, el trabajo con bebés que tienen alguna alteración genética o algún problema a nivel del sistema nervioso central, como puede ser el síndrome de Down o los ictus neonatales. ¿En qué consiste el trabajo de vosotros, los fisioterapeutas, en este ámbito de la neonatología? Pues los fisioterapeutas en neonatología muchas veces trabajamos en equipos multidisciplinares junto a otros profesionales, teniendo como objetivo el fomentar y promover el desarrollo integral del bebé y minimizando las consecuencias de cualquiera de estos problemas que te estaba comentando antes, ¿no? Trabajamos tanto desde la prevención como desde la intervención directa. Pues, por ejemplo, favorecemos un correcto posicionamiento de los niños en las incubadoras para evitar alteraciones musculoesqueléticas, o realizamos fisioterapia respiratoria para mejorar la ventilación de estos bebés, o una estimulación sensorilomotora oral para conseguir que puedan alimentarse correctamente. Virginia, ¿cuál es el momento ideal para que intervenga un fisioterapeuta? Pues como siempre digo, cuanto antes mejor. Por ejemplo, ya en el hospital, este bebé, una vez que está estable, podemos empezar a trabajar estas funciones vitales que te comentaba, como la respiración y la alimentación, y hacer que su pronóstico sea mejor y que tenga una alta hospitalaria más temprana. O en cuanto el bebé ya está en casa con su familia, porque al final esa casa es el entorno natural del niño donde se va a ir realizando todo su desarrollo psicomotor. Me cuentan, Virginia, que los fisioterapeutas podéis ayudar también a las familias, que en algunos casos pues es algo que llega inesperadamente y no es que suponga un trauma, pero sí una evidente preocupación. ¿En qué podéis vosotros ayudar a los familiares? Pues sin duda una de las funciones que a mí me parecen más importantes de la fisioterapia en neonatología es el acompañamiento y la educación a las familias, ya que al final ellos son quienes están 24/7 con ese bebé. Si conseguimos que las familias se sientan capaces y confiadas, vamos a conseguir potenciar al máximo la autonomía y el desarrollo del bebé. Es fundamental la implicación de todo el entorno del recién nacido para poder crear continuas oportunidades de aprendizaje, para que entendamos las habilidades, las fortalezas de ese niño y, por supuesto, también las necesidades y preferencias de esta familia. Para aterrizar el tema y ponerle algunos ejemplos a los oyentes, sí. Pues volviendo a esos casos, ¿no?, en los que comentaba antes, pues podemos ayudar a la familia a que posicione al bebé que tiene una fractura para evitarle dolor o que haga movimientos que empeoren la situación.
También podemos enseñarle a estimular orofacialmente para que coma mejor y, por supuesto, hacer muy consciente a las mamás de la importancia de que cuiden sus propias posturas cuando dan el pecho, cuando amamantan, para evitar lesiones en ellas mismas. También podemos darles herramientas para el manejo de algunas molestias digestivas, como el reflujo, los famosos cólicos del lactante, o ideas para estimular y acompañar ese neurodesarrollo del bebé. Pues Virginia Zamarreño, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Atención Temprana del Colegio de Madrid, muchísimas gracias por tu presencia, y que lo sepan los papás con niños que han nacido prematuramente, que el fisioterapia puede contribuir muy mucho a un desarrollo adecuado. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Virginia, un abrazo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar siempre de fisioterapia. Un saludo. Un abrazo también para Iñaki Serrano, que se ha incorporado al final a esta tertulia límite de domingo. Contarles que ayer, como estábamos en Málaga, no pudimos contarles que se emitía el programa 384, penúltimo de Madrid y se mueve en Telemadrid, pero lo tienen en la web de Telemadrid, telemadrid.es, porque, insisto, es el penúltimo programa. La semana que viene terminaremos temporada con el 385. Gracias a ustedes por la atención, a Iñaki Serrano, a Xavi Vergara, y hasta la semana que viene. Sigan en Radio Marca, la radio del deporte. Adiós.